Este es un conjunto de sesiones donde, como dijimos la semana pasada, estamos tratando de integrar rápidamente aspectos de formulación de políticas públicas, hoy de implementación y mañana de monitoreo y evaluación, ¿de acuerdo? También aclaramos que es artificial la secuencia que estamos utilizando porque todos los aspectos deberían estar integrados. Uno, durante la implementación, aprende muchas cosas que le ayudan a mejorar el diseño y eventualmente a modificarlo y a corregir una serie de aspectos deficientes. Entonces me voy a detener en varios de esos temas a cada rato. Y de la misma manera, si usted realiza con seriedad ejercicios de monitoreo y de evaluación de políticas, usted podrá concluir reflexiones importantes para mejorar y cambiar el diseño. Aclaré también en la clase pasada que esta es una conversación en la cual la política pública se reconoce por decisiones. Se dice que la política pública es un conjunto de procesos decisionales. Uno reconoce más que existe una política pública cuando se han tomado más decisiones alrededor de ella. Se ha decidido darle un marco legal, pero no solo darle un marco legal, se ha decidido asignar personas para trabajar en esa política para esos objetivos. Se ha decidido definir un presupuesto para esa política. Se han decidido planes de trabajo y se están cumpliendo. No nos referimos aquí a planes o a documentos que se quedan en el papel y no se aplican. Entonces, las políticas públicas se reconocen por decisiones concretas y, por lo tanto, hay políticas vigentes en los distintos sectores, como lo conversábamos en la clase pasada. Algunas tienen más vigencia que otras. Hay, por ejemplo, aspectos de política económica que han trascendido durante aproximadamente 20 años. Me estoy refiriendo a los criterios que se refieren a la responsabilidad en el manejo de la macroeconomía. También hay algunas políticas que se han mantenido, como la política de comercio exterior basada en una economía abierta. Hay otras políticas que también se han mantenido en un nivel de actividad relativamente reducido. Esas son, por ejemplo, políticas referidas al fomento de la producción. Son políticas que se realizan tanto en ministerios como los de producción, ministerios de agricultura, y que tienen la característica de un conjunto de pequeños programas de apoyo a productores agrícolas o microempresas y sus trabajadores que se han mantenido más o menos estables en el tiempo, con poco aprendizaje, con poca evaluación y también con poco presupuesto, dado que en términos de la política económica se ha optado por una estrategia más abierta y las estrategias de fomento productivo suelen ser bastante puntuales, específicas, destinadas a ciertos grupos. La política social, en cambio, se ha modificado bastante en el último tiempo. La política social ha crecido, ha mantenido un conjunto de programas de corte asistencialista que han ido creciendo en el tiempo. El programa Juntos partió con unos cuantos miles de ciudadanos beneficiarios y hoy son casi 700,000 hogares. Otros programas asistenciales están recién desarrollándose en el actual gobierno y estas políticas sociales han cambiado su énfasis y están apoyando crecientemente la inclusión social. Entonces ahí tenemos ejemplos de políticas que se van transformando en el tiempo. Lo que debemos entender acá, y lo señalábamos en la clase pasada, es aclarar
este asunto de la racionalidad sobre el que hemos estado conversando, ¿sí? La racionalidad es real porque los distintos actores que se interesan en la política pública tienen objetivos, esperan ciertas cosas del Estado y tienen legítimos y diversos objetivos sobre lo que el Estado debería hacer. Y convergen los distintos actores en un proceso político muy complejo para definir la naturaleza de las políticas y cuáles finalmente reciben en el tiempo más apoyo, más recursos humanos, más presupuesto. Entonces, hay agentes racionales buscando ciertas cosas del Estado, y eso es normal. No todos tienen la misma influencia, que es algo distinto, en el proceso de formulación de políticas. Unos tienen más influencia que otros. Los votantes establecen ciertas preferencias y ciertas orientaciones cada 5 años o en distintos procesos electorales cuando se trata de renovar autoridades en los gobiernos subnacionales, locales, y finalmente quienes se encuentran a cargo de representar los intereses de los ciudadanos pueden actuar de manera más o menos alineada con los grandes objetivos que los ciudadanos plantean en los procesos electorales. Esa relación entre el ciudadano y el conjunto de instituciones del proceso político en que se forman las políticas públicas está marcada por lo que los economistas llamamos una asimetría de información. Y me voy a referir bastante a ella. Esa asimetría de información se llama el riesgo moral en ciertos autores, otros le llaman el problema de agencia. Esta situación que voy a describir, y voy a hacerla desde el principio, es transversal a la implementación de muchas políticas públicas. ¿Y por qué transversal? Porque en la mayoría de acciones de gobierno hay un dueño que es el ciudadano, pero es un dueño que está disperso en el territorio y que no necesariamente tiene todas las herramientas para lograr que quienes trabajan en el gobierno se comporten como el ciudadano quisiera. Evidentemente los ciudadanos son racionalidades distintas, intereses distintos, pero hay algo colectivo que se expresa en democracia y la idea es que quienes tienen funciones ejecutivas, legislativas, tengan objetivos lo más parecidos posibles a los objetivos amplios que los ciudadanos expresan en el proceso político. Voy a aterrizar esto para que se note lo crucial que es. La asimetría de información, llamada riesgo moral o problema de agencia, tiene su origen en situaciones de la vida privada, ¿ya? No en situaciones del sector público. El ejemplo más fácil con el que enseño esto a mis alumnos es el de los automóviles usados. Si usted quiere comprar un auto, hay una primera asimetría de información sobre la calidad en que se encuentra mantenido ese vehículo. Usted los ve lindos por fuera, pero no necesariamente son todos lindos por fuera. Están bien pintados, pero mecánicamente hay autos mejor conservados. Usted no lo sabe y tiene que tomar la decisión de adquirir un vehículo. ¿Cuál compra? Seguramente recibe alguna orientación del vendedor, pero cuando usted compra,
no necesariamente sabe la calidad intrínseca de ese vehículo, y los vehículos tienen distintos valores. Es decir, vale más un auto mejor conservado que uno en peores condiciones mecánicas. Si usted no lo sabe, de repente tiene en su cabeza algo así como un valor promedio del automóvil y una disposición a pagar promedio, cuando en realidad, si usted realmente pudiese identificar exactamente al vehículo que tiene enfrente, exactamente, en términos de su calidad, usted pagaría mucho más por un vehículo mejor conservado. Tal vez pagaría el doble o el triple, ¿sí? Usted no tiene esa información. A veces le ocurre a usted lo mismo cuando tiene que seleccionar a sus representantes de una larga lista o sábana de candidatos. ¿Cuál es el problema de no saber reconocer la calidad antes de tomar una decisión? En el mundo privado, cotidiano, usted se puede equivocar y usted puede valorar mal, y al valorar mal, si por ejemplo el auto bien conservado vale el triple, pero usted no sabe qué auto tiene enfrente, y usted paga un promedio de lo que esperaría encontrar en cuanto a las distintas combinaciones de calidad de autos usados, usted termina pagando un precio que está en el medio, por así decirlo, entre el valor de un auto bien conservado y el valor de un auto de mala calidad en sus condiciones mecánicas. Y al no saberlo, si usted está dispuesto a pagar un precio promedio, posiblemente el que tiene un auto para venderle a usted en buen estado, es decir, un auto que vale más, no se lo va a querer ofrecer a ese precio promedio. En cambio, los que venden autos malos le van a ofrecer un montón de autos malos. A ese problema se le llama selección adversa, porque usted termina eligiendo de manera adversa sus intereses a un automóvil. Y lo mismo puede ocurrir en un montón de situaciones cotidianas, cuando usted selecciona personal, por ejemplo, y no puede reconocer la calidad de los postulantes. En todos los casos de asimetría de información sobre la calidad, usted tiene la posibilidad de buscar información. La información es costosa, pero mientras más información busque, usted va a estar menos desprotegido para tomar una decisión. Esta situación de información asimétrica nunca se termina de resolver plenamente. Muchas veces se resuelve parcialmente, por ejemplo, en el mundo de las transacciones privadas, cuando un vendedor de un auto usado en buen estado le ofrece una garantía. Le dice: si usted compra este auto, le cubro cualquier problema mecánico durante 6 meses, 7 meses, 1 año, año y medio. Esa garantía funciona como una señal. Pero quien normalmente quiere dar esa señal es el bueno, es el que tiene algo bueno, no el malo. Una universidad de mala calidad no le dice a usted, cuando usted con mucha ilusión ahorra para pagar la educación superior de sus hijos, una universidad de mala calidad no le dice a usted: le devolveremos su dinero si se demuestra que el joven está mal formado y no consigue empleo. ¿De acuerdo? La universidad de mala calidad no le ofrece ningún tipo de garantías. La universidad buena tampoco le ofrece esa garantía, pero le ofrece otras garantías. Por ejemplo, certificaciones internacionales que no tienen las universidades de mala calidad.
Eso lo hacen para dar una señal al ciudadano, ¿sí? Ese es un gran problema de información. Cuando hablamos de una selección adversa, está oculto un tipo de servicio, una característica, el talento del trabajador, la honradez del político, la calidad mecánica de mantención del automóvil. Y eso puede causar muchos problemas entre seres humanos. Y en el sector público también. Hay muchas cuestiones que son características y usted no conoce cuando va a tomar decisiones. Pero lo más crítico, y empecé hablando de eso y lo voy a desarrollar un poquito más en este momento, es otra asimetría de información que ocurre cuando está oculto un comportamiento, en particular el esfuerzo de los demás. El esfuerzo. El esfuerzo es decisivo para que las cosas funcionen bien. El esfuerzo es decisivo en una cooperativa, en una empresa con fines de lucro, en una escuela. Todos los que trabajan deben esforzarse. Pero la asimetría llamada riesgo moral, algunos lo asocian con un problema de agencia, significa que ese esfuerzo de todos los seres humanos no es observable ni perfectamente verificable. Entonces, tú contratas a alguien para que haga una tarea y no sabes si está poniendo lo mejor de sí. Y eso ocurre a cada rato en el sector público. Pero ¿cuál es la diferencia en cuanto a la magnitud de lo que se llama problema de agencia? El problema de agencia recibe ese nombre porque hay un dueño que se llama principal y el que va a hacer un trabajo para él se llama agente. Agente. No es un agente de investigaciones policiales, es un agente en general. Debe actuar en beneficio del otro. Si la empresa contrata a un trabajador, el trabajador debe actuar para bien de la empresa. Si tú contratas los servicios de un abogado, el abogado debe actuar y ser un agente que busque tu bienestar. ¿De acuerdo? En esa situación, el riesgo moral ocurre porque como no observas perfectamente el esfuerzo ajeno, te pueden sacar la vuelta. Y estás dependiendo fuertemente de las calidades éticas del que tiene ventaja de información. El que tiene ventaja de información puede alterar significativamente su esfuerzo para satisfacer sus propios objetivos. Y eso ocurre a cada rato en política pública. Ocurre en todas las organizaciones privadas y en las de gobierno. Pero en las organizaciones privadas, el dueño tiene bastantes herramientas. Bastantes. Busca información. Juzga según el cumplimiento de ciertos objetivos. Y como en el sector privado, el objetivo de la empresa está definido con cierta claridad, al estar definido con cierta claridad, se puede observar indirectamente, por ejemplo, si las ventas van bien o no, ¿sí? Y tratar de entender cuánto de la evolución de las ventas, por ejemplo, si las ventas mejoran, cuánto tiene que ver con lo bien que le está yendo a la economía peruana, a la empresa, porque estamos exportando más a varios países, y cuánto tiene que ver con el esfuerzo del trabajador. En el sector público, en las políticas públicas, los objetivos son más diversos. Usted de repente trabaja en una entidad pública y le dicen que hay varios objetivos. De repente usted está participando en algunos programas específicos de gobierno
en más de uno de repente, o en uno solo. Y allí también puede haber varios objetivos generales, objetivos específicos. En el lenguaje del marco lógico les llaman resultado final y propósito o resultado específico. Pero puede haber varios objetivos y no necesariamente todos trabajan para esos objetivos con el mismo empeño. Y lo mismo ocurre cuando hay relaciones entre entidades públicas, cuando una entidad del nivel central coordina con una entidad de gobierno subnacional y le traspasa alguna responsabilidad. Ejecuta esto. No hay claridad sobre la cantidad de esfuerzo que están haciendo los funcionarios públicos en esa entidad. Ese es el problema de riesgo moral. El verdadero dueño, que es el ciudadano, no tiene muchos elementos para actuar por sí mismo, más allá de participar en procesos electorales y renovar a sus autoridades o darle más confianza a los que cree que lo han hecho bien, con la limitada información que maneja. Entonces, en este mundo de asimetrías de información, la política pública puede ser completamente distinta en su diseño que en su implementación. He dicho todo esto para plantear el gran problema de hoy, que es el de implementación. Y para mi gusto, el gran obstáculo para implementar correctamente políticas públicas en nuestros países es la desventaja de información que tenemos sobre un montón de aspectos de la realidad. Y ojo, podemos tener desventaja de información dentro del sector público sobre el esfuerzo de los que trabajan en el Estado, pero también nos puede faltar muchísima información sobre aquellos ciudadanos o empresas con los cuales el gobierno en sus diversas políticas públicas se relaciona cotidianamente. Un caso típico que ustedes no suelen ver directamente, pero afecta la vida de millones de peruanos. Hay una política pública que regula precios en los llamados monopolios naturales. Los monopolios naturales son, por ejemplo, las empresas de servicios de telefonía fija residencial, empresas en el rubro de electricidad, las que pronto van a avanzar cada vez más en la masificación del gas natural, también van a tener un poder de monopolio natural, porque va a ser una sola empresa la que abastezca a una región por características técnicas, muchas redes, muchas conexiones que hay que construir, y no puedes dársela a dos empresas a la vez en un mismo distrito. La política pública de regular correctamente los precios que se cobran al ciudadano es fundamental para determinar el bienestar de la gente. Pero desde el gobierno, quienes implementan estas políticas públicas están en desventaja de información en comparación con la empresa privada a la cual regulan. ¿Me siguen o no? De la misma forma, cuando un gobierno, y a cada rato en el Perú, licita y contrata a privados, también desconoce muchas cosas, tanto características referidas al tipo y la calidad de la empresa, y puede generar entonces eso un problema de selección adversa en una licitación. Puede ocurrir a cada rato. Elijo al más barato, pero el más barato no es necesariamente el mejor. No es necesariamente el mejor. En otros países, por ejemplo, se ha tenido que pelear mucho con las contralorías para ajustar ciertos aspectos de la aplicación de las políticas de competencia en las licitaciones del Estado.
¿En qué sentido? No todo lo que el gobierno contrata al sector privado son lápices o papel, que son bienes y o servicios relativamente estandarizados, donde usted puede reconocer la calidad fácilmente y usted puede decir legítimamente que la compra más honesta y correcta es la que premia al proveedor de más bajo precio, ¿me entienden o no? Pero en una serie de bienes y servicios fundamentales que los gobiernos contratan a los privados como parte de la implementación de políticas de ampliación de la infraestructura vial, por ejemplo, políticas de aumento de la cobertura de hospitales, donde ahora se está hablando cada vez más de concesiones y asociaciones público-privadas. En ese contexto, el Estado no sabe todo. La empresa privada, el contratista, tiene ventaja. Tiene ventaja. ¿Qué hacen los gobiernos entonces? Así como usted cuando busca el auto usado, trata de ver si hay garantías, si puede conseguir más información. A veces la prueba de alguien da una señal de confianza. Ojalá en los temas de adquisiciones en Perú se vaya entendiendo que no se trata simplemente de asignar licitaciones complejas, de calidad compleja, al que es más barato. A veces en las obras los gobiernos tienen otra forma indirecta de preocuparse por la calidad. Tratan de fiscalizar en lo posible la calidad de los insumos, cuando no es directamente verificable la calidad del producto final o de la infraestructura para la cual se ha contratado al sector privado. Entonces estamos en un mundo lleno de asimetrías de información. Y el sector público entonces está en desventaja de información frente a sus propias organizaciones, las personas que trabajan dentro de esas organizaciones, pero también frente al sector privado cuando lo contrata para realizar diversas obras o cuando tiene que regularlo como parte de la función pública. Pero también, ojo, el sector público está en desventaja de información en varios aspectos en los que quiere hacerle bien al ciudadano. ¿A ustedes les parecerá que eso es contradictorio con algo que dije hace un rato? Hace un rato les dije que el verdadero dueño del Estado, que es el ciudadano, tiene desventaja de información frente a quienes trabajan en el gobierno, frente a los representantes que eligió para que a su vez nombren a otras personas en cargos de alta dirección. Entonces, el ciudadano está en desventaja, pero un gobierno bien intencionado también está en desventaja a cada rato. ¿Cómo así? ¿Algún ejemplo? A cada rato los gobiernos diseñan políticas y o programas, que es un concepto más acotado que el de política, para beneficiar a ciudadanos sin conocer las reales características del ciudadano que se llama beneficiario y de cómo va a reaccionar ante ciertas políticas públicas. Por ejemplo, a veces decimos, para que los ciudadanos más pobres accedan a un servicio como el de agua potable, vamos a tratar de habilitar infraestructura en distritos o comunidades de bajos recursos económicos
y que el ciudadano acceda gratis. Asimetría de información. El ciudadano puede terminar valorando poco ese recurso, derrochando el agua y no contribuyendo a una adecuada financiación del mantenimiento que requiere una infraestructura de agua potable. Así de simple. Hay otro programa en este momento famoso dentro de las políticas energéticas, que es un programa que mezcla aspectos de difusión del consumo de energía poco contaminante con el apoyo social. Ese programa se llama Fondo de Inclusión Social Energético y actualmente en muchos distritos del Perú ya está otorgando a más de 200.000 peruanos un vale para que accedan a un balón de gas licuado de petróleo con 16 soles de descuento. Si el precio de mercado en un puesto de venta es de aproximadamente 35 soles o 36, tienes un vale para descontar 16 soles de ese valor, ¿sí? Entonces te sale más o menos a 19 soles. Esas políticas tratan de beneficiar al ciudadano, pero no necesariamente saben o conocen desde el lado de los responsables de diseñar e implementarlas desde el Estado, si el ciudadano se va a comportar tal y como se espera de él. Es decir, realmente lograremos aumentar la cobertura de gas licuado de petróleo, que en zonas rurales, en zonas más pobres del país, es claramente un tipo de energía mucho más limpia y mejor para la salud que las prácticas cotidianas donde el ciudadano en muchas regiones utiliza leña, bosta, querosene. ¿Podrá realmente un subsidio de 16 soles hacer la diferencia? ¿Qué tal si el ciudadano es totalmente leal a sus tecnologías o energías tradicionales, sus tecnologías, por ejemplo, para cocinar los alimentos, y resiste mucho el cambio y decide usar el vale para revendérselo a otro? Revendérselo, por ejemplo, a un ciudadano o a un hogar que no es de bajos ingresos, que es de clase media, al que le puede convenir ese subsidio. Tenemos como gobierno la capacidad de anticipar todos estos comportamientos, no necesariamente. Pero el mundo de las asimetrías de información, como las he llamado, es así de complicado. Estamos diariamente ignorantes y en un contexto de información incompleta debemos tomar decisiones. Por eso, para agregarle una palabrita más a la frase racionalidad de las políticas públicas, estamos hablando hoy de una racionalidad limitada de las políticas públicas. Y así le vamos dando más riqueza a nuestra conversación. ¿De acuerdo? Racionalidad limitada. Todos tomamos decisiones limitada, sí, limitada. Limitada porque tenemos la intención de actuar para nuestros objetivos, e incluso los buenos objetivos de política pública, que son muchos, los objetivos de reducir la pobreza, pero no necesariamente tenemos toda la información. Les contaba que puede haber un programa de gobierno dentro de las políticas sociales de lucha contra la pobreza muy bien intencionado, que tiene como intención mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, pensión 65.
¿Sabemos acaso si todos los adultos mayores que reciben pensión 65 tienen el mismo nivel de necesidad? Si hay dentro de sus hogares o en sus familias redes de apoyo que en una institucionalidad informal protegen a los adultos mayores, ¿no estaremos con un programa de este tipo en algunos hogares, sustituyendo esos esfuerzos solidarios de los parientes y amigos, sin lograr ningún efecto neto para esos ciudadanos? Quizás para otros sí, quizás para la gran mayoría sí. Entonces requerimos conocer también cómo son los comportamientos de los ciudadanos, cómo van a reaccionar. En las políticas de precios, vuelvo a ese tema porque ya lo estoy mencionando en una diapositiva que me sirve de eje para contarles un montón de cosas el día de hoy. Puede ser muy malo pensar que con precios gratuitos el ciudadano va a ser responsable en su consumo, como también puede ser muy malo en ciertos bienes y o servicios cobrarle un poco al ciudadano para que sea responsable. Hay situaciones críticas como las que afectan la vida. Hay una fuerte polémica en las políticas públicas de salud cuando se orientan a los ciudadanos más pobres. ¿Le cobro o no le cobro? Algo mínimo. Pero algo mínimo puede ser algo que en una familia de bajos recursos socioeconómicos lleve a postergar la atención médica, que lleve a estos ciudadanos a pensar que no vale la pena caminar 2 horas, 3 horas para buscar un centro de salud. ¿Me sigues? Y al revés, aún si dices suficiente con una política de acceso para que los ciudadanos lleguen gratis a estos bienes y servicios esenciales, eso no te garantiza que el ciudadano realmente va a asistir a los centros de salud o que el ciudadano mande a sus hijos e hijas a la escuela pública. No lo garantiza, en absoluto. ¿Y el mundo ahí juega solamente la distancia? No, no juega solamente la distancia. Los ciudadanos, en su racionalidad, hacen valoraciones sobre lo que tienen alrededor. Todos los seres humanos hacen, con la limitada información que tienen, valoraciones. En las valoraciones de muchos ciudadanos, aún si me cobran poco o nada por una atención médica, aún si me cobran poco o nada por mandar a mis hijos a la escuela, puedo legítimamente pensar que no vale la pena porque no va a haber profesor, porque el médico no va a entender mi idioma o me va a tratar mal porque me he visto de forma distinta, por ejemplo, una ciudadana peruana con polleras. Ojo que los marcos lógicos, amiga mía, los diseños racionales, perfectamente se pueden adaptar y deberían adaptarse a esas características culturales diferenciadas de los ciudadanos para definir flexiblemente cómo deben ser esos bienes y servicios a los que tienen derecho a acceder o en los que se definen derechos. Volviendo al punto, aún queriendo tú fomentar el acceso de los ciudadanos a ciertos bienes y servicios esenciales, el ciudadano te puede decir que no. Señor gobierno, usted se ha equivocado. No basta con que este servicio sea gratuito. Quiero llegar y encontrar
médicos y profesores que estén una cantidad suficiente de horas, que nos traten bien, que nos entiendan, porque somos ciudadanos y nuestro tiempo vale. Esos aspectos tienen que conocerse en el momento de implementar las políticas. Y no basta con quedarse en el nivel de discutir si los servicios deben ser públicos o privados. Algo conversamos en la clase pasada, en la charla pasada. Los servicios públicos pueden ser de muy mala calidad. Los servicios privados pueden ser caros y no necesariamente los mejores. Es muy importante cómo el gobierno trata de mejorar la información. Su información siempre va a ser incompleta, pero con mejor información vamos a tomar mejores decisiones para saber qué tipo de proveedores son más convenientes. Lo primero no es decir público o privado porque me gusta lo público porque doy más empleo a mis amigos, o me gusta más lo privado porque también contrato más a mis amigos. Tampoco es correcto decir o público o privado por razones de gustos, porque me gusta, porque ideológicamente me parece mejor. Los objetivos de política pública consisten principalmente en servir al ciudadano en una serie de temas. Hay un trabajo lindo de un filósofo inglés que se preguntaba por el desarrollo que han tenido en Inglaterra los cuasimercados en las políticas de salud. Estoy hablando de cosas raras. ¿Qué son los cuasimercados en la implementación de políticas? Son situaciones en las cuales, incluso siendo el sector público el responsable de todo el financiamiento y el responsable político, por ejemplo, en Inglaterra, del acceso a la salud de la población. Inglaterra tiene una especie de ministerio de salud gigante que se llama Servicio Nacional de Salud, National Health Service. El Servicio Nacional de Salud inglés tiene por un lado una red de establecimientos hospitalarios, consultorios, centros médicos que son públicos y permite que en lo que se llama atención primaria de salud existan privados, existan médicos generales que compitan por recursos públicos. Y también los hospitales reciben más presupuesto mientras más satisfechos se muestren los ciudadanos en términos de la calidad de la atención, y se llenan encuestas. Se confía mucho en construir indicadores sobre la calidad y sobre la forma en que los ciudadanos sienten que el hospital o el establecimiento los trata bien. Eso es lo que se llama un cuasimercado. Cuasimercado quiere decir que no es un mercado, de ninguna manera. No es una competencia como la que se da entre empresas privadas, no es así. Pero le introduces un poquito de estrés a la entidad pública e incluso abres la posibilidad en algunos terrenos de que entren proveedores privados debidamente regulados en términos de su calidad. Entonces no hay dogmas en esto. Y el filósofo Julian Legrand tiene un artículo precioso referido a estos cuasimercados en las políticas públicas de salud en Inglaterra. Y el artículo se titula ¿La provisión pública es éticamente superior a la provisión privada? La provisión pública es éticamente superior. Y lo que plantea este filósofo es que
en un contexto en el cual los seres humanos y los interesados en el gobierno y preocupados por el gobierno legítimamente pueden tener distintos objetivos o tener distintas expectativas sobre el sector público. Por ejemplo, unos dirán, el objetivo de un costo más bajo es más importante. En ese contexto de objetivos diversos, el filósofo destaca uno, dice que si le damos primacía al objetivo de lograr la mejor atención posible del ciudadano, tenemos que optar por aquella modalidad pública o privada que sea mejor para el ciudadano. ¿Me entiendes o no? No poner una etiqueta a priori y decir privado es mejor o público es mejor. Esto también nos devuelve a un tema que mencionaba en la primera clase. Racionalidad limitada de las políticas públicas, correcto. Pero en esto que llamamos racionalidad, la política pública moderna busca información, busca evidencia. Busca evidencia tanto para juzgar y valorar las políticas actuales y preguntarse si vale la pena continuar con ellas, si vale la pena hacer ajustes, si vale la pena introducir nuevos programas o cerrar los programas que no sirven, ¿sí? Y eso es política basada en evidencia. No nos vayamos tan lejos. Se acaba de realizar la evaluación de impacto de un programa público muy famoso que se llama Construyendo Perú y que ahora tiene un nombre distinto a Trabajar Urbano o Trabaja Perú, me parece. Lo interesante de una evaluación es que te enseña y te da lecciones y te permite tomar decisiones de cambio en diseño, de cambio en aspectos de implementación. El programa Construyendo Perú, en resumen, casi les hablo de cosas bien variadas, miren, salud, empleo, acceso a energías. El programa Construyendo Perú existía en gobiernos pasados con un doble objetivo. Por un lado, dar empleo temporal a la población de menores recursos y además, dije doble objetivo, capacitación laboral, mejorar las capacidades de los trabajadores con cursos. Doble objetivo y un programa que funcionaba más o menos con el mismo diseño, dándole lo mismo a poblaciones urbanas y rurales, donde los problemas son diferentes. Quizás en ciertas zonas hay más incidencia de subempleo, en otras de desempleo, y son fenómenos distintos. Y el programa entregaba lo mismo a todos, sin considerar las diferencias de necesidades, intereses de los ciudadanos, y con dos objetivos que se diluían entre sí y no se lograba potenciar ninguno de ellos. Las capacitaciones parecen no haber generado mayor impacto. Han sido actividades repetitivas, charlas, ojalá no como esta, por favor, ojalá algo de lo que estamos conversando quede en ustedes y lo puedan aplicar en el futuro. Pero estos programas, cuando son evaluados, pueden mejorar. Ahora se ha decidido enfocar mejor los objetivos, concentrarse en poblaciones urbanas y todo eso y los cambios de diseño y de implementación surgen de una evaluación. Un tema muy relacionado al de los cuasimercados es este de preguntarse por los subsidios a la oferta o los subsidios a la demanda en la implementación de políticas, ¿sí? Parece un tecnicismo lo que estoy señalando, pero el resumen es que, aunque usted nunca haya escuchado estas frases, ¿a qué se parece el subsidio a la oferta? Se parece a una situación en la cual el funcionario público tiene garantizado
su puesto, su salario, la entidad, su presupuesto, y la forma de establecer el presupuesto tiene que ver más con pagar los costos, financiar la oferta. ¿Qué necesitamos para pagar todas nuestras cuentas, para cumplir con nuestro gasto corriente inercial, como se diría en el lenguaje del presupuesto? Es la lógica inercial, algunos la llaman incrementalista. De manera más fuerte, otros consideran que el subsidio a la oferta es una manera de darle más peso a los intereses y objetivos de los trabajadores públicos que a los objetivos e intereses del ciudadano. El otro extremo, conocido como subsidio a la demanda, consiste más bien en condicionar los recursos, por ejemplo los presupuestales, a la calidad de los servicios, a la satisfacción de los ciudadanos con los servicios, a la elección efectiva que los ciudadanos pueden hacer de un proveedor público o de otro. Ese es el subsidio a la demanda. Claro, nada es perfecto en la vida. El subsidio a la demanda puede desarrollar también sus propias perversiones. Dice otro filósofo cuyo nombre no recuerdo, no soy el juez de moda por sus textos tan abundantes en citas a filósofos. Aquí los ciudadanos se pueden equivocar mucho también, y casi todo, diría el filósofo, lo que parece bueno se puede pervertir. Las cosas se pueden pervertir cuando el ciudadano tiene problemas para valorar, cuando, por ejemplo, tú estás en países donde se han establecido escuelas privadas con financiamiento público, con subsidios a la demanda, donde los padres eligen. Y cuando los padres eligen, viendo solo los puntajes de una prueba, como la evaluación censal escolar que realiza cada año el Ministerio de Educación, los padres se pueden equivocar. La escuela puede hacer varias cosas para tratar de subir ese puntaje, por ejemplo, discriminando el día de la prueba a ciertos alumnos para que no asistan a rendirla, y así subir el puntaje de la escuela y parecer una escuela de mejor calidad. O de repente reducir ciertos aspectos de calidad para mejorar el margen de ganancia de la escuela y eventualmente reducir la atención a los alumnos conflictivos, a aquellos más difíciles de educar, más costosos. Entonces, el subsidio a la demanda y lo privado también pueden tener sus fuertes fallas. ¿Dónde está la clave entonces si todo puede salir tan mal? Me quedo callado un segundo para hacer suspenso. La respuesta es que, viéndolo en positivo, lo que decide la implementación exitosa de las políticas públicas es la capacidad de gobierno para establecer las reglas de juego correctas para sus propias entidades y para las entidades privadas con las cuales se relacionan. Eso es lo que hace la diferencia. Y eso surge de un esfuerzo sostenido de construir capacidades dentro del gobierno y de un esfuerzo sostenido por motivar mejoras en el desempeño. No por casualidad dedicaré la última parte de la charla de hoy para explicarles algunas ideas básicas sobre la experiencia internacional en aplicar incentivos en el sector público, que yo creo son cruciales para definir el progreso de la implementación de las políticas públicas. Unos cuantos tecnócratas de gran prestigio, muy bien pagados en el MIDIS,
no van a garantizar el éxito de la implementación de los programas sociales nuevos y de los de ayer. Y lo mismo va a ocurrir en salud, educación. ¿Cuándo se deterioran la calidad de los servicios de educación y de salud en el Perú? Cuando se define una estructura perversa de incentivos. Para resumir, voy a ser muy directo en esto, porque estamos hablando de las políticas públicas fundamentales. En algún momento, hace 15 o 20 años, se tomaron una serie de decisiones, algunas se negociaron, otras no tanto, no lo sé, pero en resumen, lo que usted observa en educación y en algunos o varios servicios de salud que reciben los más pobres, es lo que en economía llamamos un equilibrio malo. Un equilibrio malo es la combinación de bajas remuneraciones y baja productividad. Ustedes lo conocen bajo una frase más pintoresca: tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Y esto ha surgido como una institución y un esquema de incentivos bastante difícil de quebrar durante los últimos 20 años. ¿Me siguen o no? Porque, por un lado, a los gobiernos se les puede haber pasado la mano en su austeridad o en el temor a aumentar el gasto público por el lado de las remuneraciones. Y por otro lado, trabajadores de estos sectores se han sentido legítimamente en el derecho de tener jornadas reducidas, ¿sí?, de no ser fiscalizados debidamente en su desempeño, en la calidad de sus servicios. ¿Me sigues o no? Bajas remuneraciones y baja productividad. Esos son los incentivos. Los incentivos siempre existen y definen cuán motivada va a estar la gente a cumplir con los objetivos correctos de la política pública. Los objetivos personales siempre existen. Usted tiene una jornada laboral y usted es dueño de varias de sus decisiones. Si por ahí en su oficina hay espacio para chatear un rato, mirar el aparato telefónico o el Facebook, en fin, es decisión de cada uno. Y también tenemos legítimas necesidades de irnos a la hora, no tener una jornada excesiva y cumplir con compromisos sociales y familiares, que son importantes para nosotros, son parte de nuestra racionalidad. Pero tenemos que lograr trabajadores públicos cada vez más y más comprometidos. Y eso se logra con incentivos. Así de simple. Pero no es que los incentivos hoy no existan. Los incentivos ya existen. Todas las reglas de juego definen incentivos. A esforzarse poco o mucho, o de repente nada. Entonces, me he concentrado en este tema y aquí pensamos de manera más amplia los incentivos en la implementación y repito, por lo que dije al inicio de esta conversación, habiendo tanta asimetría en la información que un gobierno bien intencionado puede tener, también debemos preocuparnos por los incentivos de los que están fuera del Estado, sean empresas privadas contratistas, empresas privadas que son reguladas, ciudadanos a los que queremos beneficiar con mejores políticas públicas, ¿sí? Miren que no es fácil
lograr que los ciudadanos quieran asistir a servicios de salud y educación. En varios países como el nuestro se ha tenido que inventar la entrega de dinero. ¿Me siguen o no? Se ha tenido que inventar la política pública de lucha contra la pobreza con programas específicos que entregan dinero, con la condición de que los ciudadanos asistan con sus niños regularmente a controles de crecimiento y desarrollo, que tengan sus vacunas completas, que asistan a la escuela, etc. ¿No es raro esto de pagarle a un ciudadano para que asista a servicios de gobierno? Suena extraño, ¿no? En realidad, parte de estos diseños de políticas y de su implementación tiene que ver con un razonamiento sobre los incentivos por el lado del ciudadano. ¿Me sigues? ¿Por qué? Se trata de incentivar una mayor valoración de servicios que el ciudadano no necesariamente valora. Lo que se dice es que en la racionalidad de esta política queremos que los ciudadanos aumenten la asistencia de los niños a servicios de salud y educación porque son fundamentales para reducir la pobreza y para que ellos tengan más oportunidades en el futuro. Pero eso depende crucialmente de la calidad de esos servicios. De lo contrario, no necesariamente un año más de asistencia a la escuela pública va a generar una diferencia en términos de bienestar. No necesariamente un año más de escuela va a sacar a un niño del trabajo infantil, etc. Voy a destacar 4 temas, solamente 4. Algunos se relacionan con la discusión anterior. Quisiéramos preguntarnos entonces, ¿cuál es el ABC de la implementación? Número 1, ya lo dije hasta el cansancio, preocuparse por los incentivos y sobre la forma en que el gobierno busca evidencia para reducir su desventaja de información y cómo usa la evidencia para mejorar el diseño de las reglas de juego. Ese es un gran tema. El otro, 2, y relacionado, es prestarle atención a una serie de aspectos muy básicos de implementación de un programa. Algunos lo llaman la organización y gestión. Este no es un curso completo de gestión pública, ya han tenido charlas al respecto. El énfasis que yo quiero hacer acá, para que sientan además que no traemos un discurso aislado del de otros profesores, el énfasis que quiero hacer es el de 4 aspectos que son: 1, que exista una estructura organizacional, así como mecanismos de coordinación. Suena obvio, pero a veces uno evalúa políticas, programas, donde no están necesariamente claras las responsabilidades. No están necesariamente claras. En algunos programas las personas comparten actividades y están a la vez haciendo algo para el programa y quizás haciendo algo para otra cosa dentro de la misma entidad. Para comprometernos con el éxito en la implementación de políticas tiene que haber más claridad en las funciones, más coordinación, tanto interna como con entidades de las cuales depende el éxito de la política pública. Les voy a contar un caso que está de moda. Un personaje público cuestionó la aplicación
del nuevo Código Procesal Penal, porque muy lamentablemente fue asesinada una pariente. Su propuesta en varios medios ha sido cambiar el diseño de esa política, cuando en realidad el problema que lo debe haber hecho sufrir es más un problema de implementación que tiene que ver con débiles mecanismos de coordinación. ¿Qué ocurre en ese caso que menciono? Parece que ha habido demoras en la coordinación que deben realizar para investigar un caso el policía y el fiscal. No es cierto que el diseño de esa política pública sea el culpable de ese terrible suceso, que lo que ocurrió en Arequipa. El diseño de la política no tiene la culpa. El diseño de la política es el estándar técnico en justicia penal hoy en el mundo. Y en ese estándar técnico, tú haces por lo menos 2 grandes cambios en la forma de impartir justicia penal. Digo por lo menos 2 para no aburrirlos. Yo soy economista, no abogado, pero estoy trabajando con abogados en evaluar esa política. Los economistas podemos meter nuestras narices en todo. Entonces, en ese diseño, que es el estándar internacional, con todas sus limitaciones, hay 2 grandes innovaciones. La primera es la gran transparencia que se puede tener en los procesos porque la información es abierta. Llegan pocos casos a juicio porque se puede resolver en etapas previas, es decir, en fiscalía y en acuerdos entre las partes, casos menos complejos que no requieren perder tantos meses en un juicio. Es exactamente igual a lo que ocurre en las atenciones de salud cuando tú no necesitas ir a pedir que te internen en un hospital para curarte un resfrío. El resfrío es una enfermedad poco compleja que solo requiere una atención básica que se llama atención primaria. Entonces, el principio aplica también aquí en el sistema moderno de justicia penal. Solamente vamos a acudir al nivel más complejo, que es el del juicio, para casos más complejos, y van a ser juicios basados en la oralidad, donde todo se va a definir en la calidad de los argumentos que presenten las partes de manera oral en una audiencia. Eso tiene tremendo valor, porque ya no puede haber fallos escritos confundentes con miles y miles de hojas que nadie entiende, o con parte de la información a la que unas partes acceden y otras no. Ese es un estándar de calidad y de transparencia de la justicia penal. Pero para que todo eso pueda ocurrir, el fiscal se hace muy importante porque es el protagonista para construir el caso. No es policía, pero debe asumir un rol de gerente en la investigación policial sin meterse en el terreno técnico del policía, donde él es especialista en hacer ciertos peritajes, en tomar ciertas pruebas, etc. Y en ese contexto, hoy en la implementación de esta política están ocurriendo muchas fallas en el Perú por falta de coordinación entre policía y fiscalía, pero que no son problemas de diseño, son problemas de implementación. Y son problemas que cuestan mucho malestar al ciudadano. Hay que prestarle más atención a esos asuntos, por favor. El segundo, criterios de asignación de recursos y mecanismos de transferencia de recursos. Suena esotérico. Les voy a comentar esta historia de la asignación de los recursos, también a partir de 2 o 3 casos concretos, ¿ya?
Mi punto es que en esto de diseño con racionalidad limitada e implementación de políticas con racionalidad limitada, hay algunas cosas que sí puedes saber. Estarán de acuerdo conmigo en que una política pública bien orientada a veces tiene programas específicos dentro, a veces no. Debe definir con claridad los objetivos y a quiénes está dirigida. Una política pública puede ser universal, sin duda. Políticas como las de educación y de salud. Las políticas de seguridad ciudadana también son universales. Hay políticas más focalizadas. Cualesquiera de ellas, universales o focalizadas, deben definir con claridad cuáles son los criterios para asignar recursos escasos, por ejemplo, entre distintas regiones. Ustedes pensarán que les estoy hablando de obviedades. Les juro que no es obvio en nuestro Perú de hoy. No es obvio. Los desafío a que busquen una evaluación que se encuentra publicada en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una evaluación del programa Agua para Todos. Esa evaluación muestra datos terribles. Muestra un mapeo del dinero que el programa ha distribuido entre distintas regiones y al lado mapea el déficit de agua potable. La sorpresa de esa asignación de recursos es que no necesariamente donde hay más déficit de agua potable, en zonas rurales, por ejemplo, llegan más los recursos del programa. Es increíble. Y así ocurre en una amplia lista de políticas públicas en el Perú. Y eso es algo elemental. Y no se necesita una información muy sofisticada para saber dónde están las mayores necesidades, tanto en políticas públicas universales como en políticas públicas focalizadas. Lo que hoy existe en el país en varias políticas es un total desorden en la asignación de los recursos. Ese es un ejemplo. A propósito de esta historia que les estoy contando de la implementación del nuevo Código Procesal Penal, así se le llama, en varias regiones del Perú. Hicimos un ejercicio muy básico. Identificamos la carga global del sistema de justicia penal en los distritos donde existe este nuevo código con el número de denuncias estandarizadas por 1000 habitantes, carga en denuncias. Y vimos el presupuesto distribuido a las regiones y comparamos entre distintas regiones. En el sistema de justicia penal se les llama distritos judiciales, y no es exactamente equivalente a la clasificación en departamentos, no importa. El tema central es que cuando tú tenías en una región del norte, por ejemplo, el presupuesto por denuncia, es decir, presupuesto total asignado, llamémosle PIM, presupuesto institucional modificado, y denuncias, obtienes un ratio aproximado de cuánto se destina para resolver las denuncias, ¿sí? Tú observas ese número en una región del norte, en una región del sur, y en la región del norte. Es más, 2 regiones vecinas en el norte. El presupuesto por denuncia de una región es 6 veces el de otra. 6 veces. El de una región del sur puede ser 3 o 4 veces el de una región del norte. Es increíble. Ahora bien,
ese desorden tan alucinante le hace daño al ciudadano. Y es un desorden en la asignación de los recursos que es muy fácil corregir, viendo los datos y tomando decisiones. Es muy fácil técnicamente, pero como ustedes son unos grandes analistas políticos, coincidirán conmigo en que no es trivial. Y este ya no es un curso sobre política, ese no es mi terreno. Ustedes son ahí los expertos que me podrán dar la charla a mí. Pero así de clamorosas son las deficiencias que tenemos en términos de asignar correctamente los recursos para distintas políticas públicas. Porque, ojo, a veces el criterio es simplemente donde hay más población. Más allá de otros criterios, donde de repente se quiere darle más peso a alguna región por alguna razón política particular, ¿no? Querer tener más tranquila esa región, que no haya tanto conflicto, en fin, todo eso existe, ¿ya? Todo eso existe. Pero por favor, no puede haber un desorden tal que para un mismo indicador una región esté recibiendo 6 veces lo que recibe otra después de haber estandarizado un concepto de carga o de demanda o de necesidad del ciudadano. Eso no puede ser. No puede ser. Y la información existe, y existe así en un montón de programas y políticas. Algo elemental que ustedes podrían hacer, se los voy a enseñar. Algo elemental, pero elemental, no es un ejercicio complejo, créanme. Y si creen que es complejo, le piden ayuda a algún amigo, no hay problema. Algo tan elemental, por ejemplo, a propósito del caso que les contaba de políticas de inclusión social energética, así se le está llamando a una política pública según la cual no solamente quiero que con el crecimiento económico los ciudadanos con mayores ingresos tengan más rápido acceso a energías menos contaminantes. También queremos, como país, que no exista tanta desigualdad en el acceso a ese tipo de bienes que son decisivos en la calidad de la salud. Entonces, miren nomás los datos. Estas son estimaciones basadas en la encuesta nacional de hogares. ¿Qué permite hacer esto? Uno muy rápidamente puede mapear un problema. ¿Cuál? El uso de energía para cocción, de alimentos evidentemente, no cocción de otra cosa, para cocción de alimentos. ¿Qué marco en rojo? La importancia que tiene el consumo de leña. La leña es altamente contaminante, leña, carbón, querosene. En cambio, en las primeras columnas tenemos fuentes de energía menos contaminantes. Y se empiezan a notar ciertos patrones en cuanto a las regiones donde se concentra el uso de energías malas, malas para los ciudadanos, malas para la salud, malas para los niños, porque aumenta la incidencia en esas regiones de infecciones respiratorias agudas, precisamente por tener estas energías contaminantes. Más claro todavía, marco en otro color, la energía predominantemente limpia se usa más en zonas urbanas. Miren el dato que está arriba a vuestra izquierda, mientras que nuevamente la leña y los combustibles más contaminantes son parte del mundo rural. Trate de caracterizarlo ahora por región geográfica, vuelve a aparecer el patrón. Cuando usted caracteriza estas situaciones, y basta con que alguien le haga ciertas tabulaciones de la encuesta nacional de hogares, también lo puede hacer con el censo, pero los censos se van desactualizando,
La encuesta nacional de hogares para ciertos temas es más actual, también la encuesta de salud. Usted puede caracterizar problemas y al caracterizarlos se da cuenta dónde tendría usted que poner más recursos. Ese es el camino elemental de darle un poquito más de racionalidad a la implementación de políticas públicas. Entonces, este tema de asignación de los recursos es crítico. Y miren, justo aquellas regiones que tienen más uso de energías menos contaminantes tienen mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas. Nuevamente se muestra la misma correlación donde justo están peor las niñas y niños de los lugares donde se usan las energías contaminantes. Y usted podría así caracterizar varios problemas. El desempleo juvenil, idem, dónde está localizado, qué características tiene, etcétera. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos para el corte, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces no los aburro más. Se han ganado un merecido descanso.